Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Penal. Soy Martina Salvatierra y como siempre estoy acompañada por Ignacio Fernández Müller. Hola Martina y un saludo enorme a quienes están del otro lado, escuchando, estudiando y sobre todo comprometiéndose con su formación jurídica. Gracias por volver o por sumarte si este es tu primer episodio. Si todavía no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que lo busques. Se llama ¿Qué es el derecho penal? Y ahí hablamos de los principios fundamentales y las fuentes del derecho penal. Te va a dar una base muy clara para todo lo que viene. En Mente Penal no hablamos difícil, ni damos vueltas, tampoco vendemos humo. Te enseñamos derecho penal en serio, sin tecnicismos vacíos, con explicaciones claras y al grano, basadas en doctrina, jurisprudencia y sobre todo, experiencia docente. Estudias cuando querés, donde querés y a tu ritmo, sin libros eternos, sin resúmenes confusos. Todo lo que necesitas está acá. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, la teoría de la ley penal. Un tema que parece técnico, pero que es fundamental para entender cómo, cuándo, dónde y a quiénes se aplica una ley penal. En este episodio vas a aprender 4 cosas esenciales. 1. El ámbito de validez temporal. 2. El ámbito espacial. 3. El ámbito personal. Y 4. Una introducción al derecho penal internacional. Vamos a ver por qué no siempre se aplica la misma ley penal. ¿Qué pasa con los delitos cometidos en el extranjero o por diplomáticos o con leyes nuevas más favorables? Y muchas otras cuestiones que parecen detalles, pero que pueden cambiar todo en un caso penal real. Así que ponete cómodo, agarra algo para anotar o simplemente presta atención. Empezamos ahora mismo. Empezamos por el primer gran eje del episodio de hoy, el ámbito de validez temporal de la ley penal. O sea, ¿cuándo se aplica una ley penal? ¿Puede aplicarse una nueva a hechos pasados? ¿Y qué pasa si la ley cambia durante un juicio? Exactamente. Y para entender esto, tenemos que partir del principio de legalidad que ya vimos en el episodio anterior, pero ahora lo vamos a aplicar en relación al tiempo. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Esta frase consagra una de las reglas más importantes del derecho penal. Esta regla nos dice que la ley penal no puede ser retroactiva en perjuicio del imputado. O sea, nadie puede ser castigado por algo que en su momento no era delito, ¿no? Exacto. Eso es lo que garantiza el principio de irretroactividad. La ley que impone una pena debe existir antes de que la persona cometa el hecho. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no hay forma de que una persona pueda prever las consecuencias de su conducta y de esa manera evitar una conducta que está prohibida. Esto no es solo una regla técnica, es una garantía constitucional que protege la libertad y la dignidad de cada persona. ¿Y qué pasa si la ley cambia después y es más leve? Muy buena pregunta. Y ahí aparece la única excepción al principio de irretroactividad, la ley penal más benigna. El artículo 2 del Código Penal lo dice de forma clarísima. Si cambia la ley y la nueva ley es más benigna, sí se aplica retroactivamente, incluso si el hecho ya fue cometido o el juicio ya empezó. E incluso si el cambio sucede durante la condena, la pena debe ajustarse a la nueva ley más favorable. O sea que el juez tiene que revisar qué ley es más favorable en cada caso. Si, por ejemplo, se trata de un caso cometido en el 2025, en el que hay un imputado por robo,
que de acuerdo al artículo 164, actualmente le correspondería una pena de prisión de 1 mes a 6 años. Pero en el 2026, cuando se desarrolla el juicio, se baja la pena a 1 mes a 4 años de prisión. Este imputado no podría recibir una condena de 6 años, solamente podría recibir como un máximo de una pena de 4 años, a pesar de que cuando cometió el delito la pena era distinta, ¿no? Exactamente. Y eso no significa elegir partes de una ley y otras partes de otra. No se puede aplicar el delito de una ley y la pena de otra. Eso lo haría el juez y estaría legislando, lo cual no corresponde. El juez tiene que comparar las leyes completas y ver cuál resulta más benigna en su conjunto o en alguno de sus elementos y aplicar esa. ¿Y cómo sabemos si una ley es más benigna? Porque a mí recién se me ocurrió ese caso, pero me imagino que puede haber otros motivos. Bueno, una ley puede ser más benigna por distintos motivos. Por ejemplo, puede tipificar un hecho con menos gravedad, puede reducir la escala penal, puede cambiar el tipo de pena, por ejemplo, reemplazar prisión por multa, o incluso puede afectar las condiciones de aplicación de la pena. Todo esto lo tiene que analizar el juez con criterio pro persona, es decir, priorizando la protección de la persona humana, como lo indican los tratados internacionales. ¿Y si en el medio hubo varias leyes? Ahí entran las llamadas leyes intermedias. Puede pasar que entre la comisión del delito y la sentencia hayan existido varias leyes diferentes, y en esos casos cualquiera de esas leyes puede aplicarse si resulta más benigna, incluso si ya no está vigente. Esto se llama ultraactividad de la ley penal más benigna, y es una consecuencia directa del principio de legalidad. ¿Y hay alguna excepción a todo esto? Sí, existen las leyes penales temporales, que son leyes que rigen por un tiempo determinado y luego se autoderogan. Por ejemplo, una ley que prohíbe pescar cierta especie entre abril y julio. En esos casos no se aplica la ley penal más benigna, porque la conducta fue delictiva en ese periodo específico y la persona sabía que estaba prohibida. Entonces, si esa persona es imputada por haber pescado en mayo, no puede decir que la ley penal permite pescar en septiembre y que es esa la ley penal que debe aplicarse. ¿Y qué dicen los tratados internacionales sobre esto? Bueno, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporan el mismo principio. Nadie puede ser condenado por un hecho que no era delito al momento de cometerse, y si una ley posterior es más benigna, debe aplicarse. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Mohamed contra Argentina, reafirmó esto. El derecho penal debe estar previsto por ley, y la ley más benigna debe aplicarse siempre en beneficio del imputado. Hasta acá todo clarísimo. Entonces, la ley penal rige hacia adelante. Salvo que haya una ley más benigna que puede aplicarse hacia atrás, incluso si ya no está vigente. Exactamente. Eso es el ámbito de validez temporal de la ley penal. Y no se trata solo de técnica jurídica, se trata de seguridad jurídica, de libertad personal y de un Estado que no castiga por sorpresa, sino que establece reglas claras. En el próximo bloque, ¿qué pasa con los delitos cometidos fuera del país? ¿Y a quiénes alcanza la ley penal argentina? Vamos a hablar del ámbito espacial y personal de validez de la ley penal. Ahora seguimos con otro tema fundamental, el ámbito de validez espacial de la ley penal. Dicho simple, ¿dónde rige una ley penal? ¿A quiénes alcanza según el lugar donde ocurrió el delito? Exactamente. El derecho penal es una manifestación de la soberanía del Estado, y cuando alguien comete un delito, el Estado decide si puede aplicar su ley penal según dónde ocurrió el hecho, quién lo cometió o incluso a quién perjudicó. Para eso, el derecho
ha desarrollado 4 principios que permiten resolver estos conflictos de leyes. Primero, el principio territorial. Segundo, el principio real o de protección. Tercero, el principio de la personalidad. Y cuarto, el principio universal o de justicia mundial. Empecemos por el primero, que es el que más usamos en Argentina. Exacto. El principio territorial dice que la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio argentino, sin importar la nacionalidad del autor ni de la víctima. Por ejemplo, si una persona chilena roba en Mendoza, se le aplica la ley penal argentina. Y si una persona argentina comete un hurto en Brasil, en principio no se aplica la ley argentina, salvo alguna excepción que vamos a ver en algunos minutos. Ahora bien, ¿qué entendemos por territorio? Bueno, no es solo el suelo argentino continental, sino también el mar territorial, el espacio aéreo, el lecho y subsuelo marino, y también las embarcaciones o aeronaves que llevan bandera argentina, estén donde estén. Por ejemplo, si ocurre un homicidio dentro de un avión argentino sobrevolando Europa, se aplica la ley argentina. ¿Y cómo se sabe en qué lugar se cometió un delito? Buena pregunta. Y acá debemos tener en cuenta que el lugar de comisión del delito se determina por 3 elementos. Primero, el lugar donde se tomó la decisión de delinquir. Segundo, el lugar donde se produjo el resultado delictivo. Y tercero, el lugar donde hubo una relación de causalidad. Por ejemplo, imaginemos que una persona en Córdoba envía un virus informático que borra datos de una empresa en Tucumán. Entonces, aunque el daño se ve en Tucumán, la decisión fue tomada en Córdoba, por lo que ambos lugares pueden considerarse de comisión. Bien, ¿y si alguien comete un delito fuera del país, pero afecta a Argentina? Ahí entra el principio real o de protección. Este principio permite que la ley argentina se aplique aunque el delito no haya sido cometido en el país, si es que el hecho afecta intereses esenciales del Estado argentino. Un ejemplo típico es la falsificación de moneda argentina en otro país. Fíjate que, aunque el hecho ocurre en el extranjero, afecta directamente a nuestra economía, así que sí se aplica la ley argentina. ¿Y si un argentino comete un delito afuera? Ahí hablamos del principio de la personalidad, que tiene 2 variantes. Por un lado, una variante activa, que establece que la ley penal argentina se aplica al argentino que comete un delito en el extranjero, aunque la víctima no sea argentina, y una variante pasiva, que se aplica cuando el argentino es la víctima del delito cometido en otro país. Por ejemplo, imaginemos el caso en el que un ciudadano argentino comete un fraude en Italia. Si en Argentina se aplicara este principio de la personalidad, que, repito, que en principio no se aplica, Argentina podría reclamar aplicar su ley. O si, por ejemplo, una argentina es secuestrada en otro país, también podría intervenir la ley argentina por el principio de la personalidad pasiva. Pero repito, nuestro sistema adopta el principio territorial. ¿Y el último? ¿Qué significa justicia mundial? El principio universal o de justicia mundial permite que cualquier Estado pueda juzgar ciertos delitos muy graves, aunque no hayan sido cometidos en su territorio, ni por sus ciudadanos, ni contra sus ciudadanos. Este principio se aplica solo a delitos que afectan a toda la humanidad, como el genocidio, la tortura, los crímenes de guerra, el terrorismo internacional. Por ejemplo, si un militar comete crímenes de guerra en otro continente y luego se refugia en Argentina, podría ser juzgado acá en nombre de la comunidad internacional. ¿Y qué dice el Código Penal argentino? Bueno, como lo dijimos, todas estas son creaciones del derecho en general, pero el Código Penal argentino sigue principalmente el principio territorial. Así lo establece el artículo 1, que dice que la ley se aplica a los delitos cometidos en el territorio argentino y a delitos cometidos en el extranjero por funcionarios públicos argentinos mientras cumplen funciones. Pero además, en algunos casos especiales, puede aplicarse también el principio de protección o de personalidad. Claro. Por eso recién dijiste que si un argentino comete un hurto en Brasil, en principio no se aplica la ley argentina. Pero sí, quien comete el hurto es el embajador argentino en Brasil.
sí se aplicaría la ley argentina. Exacto. Clarísimo. Pero, ¿y si un delincuente comete un delito y se escapa del país? Bueno, ahí aparece una herramienta fundamental, que es la extradición. Y la extradición es cuando un Estado pide a otro que le entregue a una persona que cometió un delito para poder juzgarla o ejecutar la pena. Y hay dos formas. Tenés la extradición activa, en la cual, por ejemplo, Argentina pide que otro país le entregue a alguien, y la extradición pasiva, que se da cuando otro país le pide a Argentina que entregue a alguien que se refugió acá. Por ejemplo, imaginemos que una persona comete un delito en Chile y cruza la frontera. Si Chile pide su extradición y cumple los requisitos legales, Argentina debe entregar a esa persona. Hasta acá el bloque sobre validez espacial de la ley penal. En el próximo bloque, ¿quiénes pueden ser alcanzados por la ley penal argentina? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos o los diplomáticos? Vamos a hablar del ámbito personal de aplicación. Ya seguimos. Ahora vamos a ver a quiénes alcanza y a quiénes no la ley penal. Aunque todos somos iguales ante la ley, ¿siempre se puede juzgar a cualquiera? ¿Y qué pasa con un legislador, un juez o un embajador? Muy bien, este bloque trata sobre el ámbito personal de aplicación de la ley penal, es decir, cómo se aplica el derecho penal según la condición o función de una persona. Y la regla general es muy clara, porque el artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos somos iguales ante la ley. Por ende, la ley penal debe aplicarse a todos por igual, sin importar el cargo, la riqueza o el poder. Por ejemplo, si un juez choca alcoholizado, debe responder igual que cualquier ciudadano. Ahora bien, esta es la regla general, pero como toda regla general, esta también tiene excepciones, y son necesarias para proteger la división de poderes, las funciones del Estado y las relaciones diplomáticas. Ahora bien, estas excepciones que vamos a ver en este bloque no son privilegios personales, sino que son garantías funcionales. Vamos de a poco. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera que vamos a mencionar es la indemnidad de los legisladores, que es una protección penal que tienen los legisladores por lo que dicen en el ejercicio de su función. El artículo 68 de la Constitución dice que no pueden ser penados ni molestados por sus opiniones o discursos cuando están actuando como legisladores. Por ejemplo, si una senadora acusa de corrupción a otro funcionario durante un debate parlamentario, no puede ser denunciada por calumnias o injurias porque está cumpliendo su función. Esto se llama indemnidad funcional y protege la libertad de expresión parlamentaria. Incluso, si esa crítica la dice en una entrevista de televisión, sigue protegida si está relacionada con su tarea legislativa. ¿Y qué pasa si esa senadora ya terminó su mandato? La indemnidad sigue vigente. Esto no significa que pueda seguir diciendo cualquier cosa sin consecuencias, sino que todo lo que dijo mientras era senadora no puede ser considerado delictivo. Es decir, que la indemnidad sigue vigente si el hecho se cometió mientras ejercía el cargo, no importa si ya dejó el Congreso. Pero cuidado, porque esto solo cubre palabras, como por ejemplo amenazas, insultos, acusaciones, pero no cubre otras acciones, como por ejemplo si esta senadora, además de acusar a otro parlamentario de corrupción, se levanta y le da una bofetada, o si directamente saca un arma y mata a otro legislador. Tampoco cubre, por ejemplo, a un diputado que empuja a otra persona en una marcha y le causa lesiones. Eso no está protegido por la indemnidad, aunque haya sido parte de un acto político. ¿Y si alguien lo ayudó a escribir un discurso con injurias? Gran pregunta. Y acá hay dos posturas jurídicas. Por un lado, hay quienes creen que esta indemnidad es una causa de atipicidad. Por ejemplo, algunos autores como Zaffaroni dicen que el acto no es delito, por lo tanto tampoco lo es para quienes lo ayudaron. Pero para otras personas
Esta indemnidad es una excusa absolutoria, por lo que creen que el hecho sí es delito, pero no se aplica pena al legislador. Y en ese caso los colaboradores sí podrían ser responsables. Y esto puede pasar si un asesor le escribe un discurso al legislador con contenido injurioso. Y acá debemos destacar que la Corte aún no resolvió de forma definitiva cuál es la interpretación correcta, pero muchos apoyan la primera postura. ¿La indemnidad tiene límites? Sí, hay una excepción grave y muy importante, el artículo 29 de la Constitución. Dice que si el Congreso le da al presidente la suma del poder público, eso es un delito de traición a la patria. Acá no hay indemnidad posible. ¿Y qué es la inmunidad? La inmunidad es otra cosa. No impide que se investigue un delito, pero protege al funcionario mientras ejerce su cargo, por lo que para poder enjuiciarlo, primero hay que sacarle la inmunidad, y eso se llama desafuero. Por ejemplo, si una diputada es acusada de una estafa, el juez no puede procesarla de inmediato. Primero, la Cámara de Diputados debe votar su desafuero. Esto protege a los funcionarios frente a acusaciones políticas o arbitrarias, y lo mismo pasa con los jueces. Para poder juzgarlos, primero deben ser destituidos mediante un juicio político o un jury de enjuiciamiento. ¿Y los embajadores? ¿También tienen inmunidad? Sí, ellos tienen lo que llamamos inmunidad diplomática, que está regulada por tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención de Viena de 1961 dice que un embajador extranjero no puede ser juzgado en Argentina mientras esté en funciones, a menos que su país le retire la inmunidad. Por ejemplo, si un embajador comete un accidente de tránsito con lesiones, Argentina no puede juzgarlo, salvo que su país le quite la inmunidad. Si eso pasa, la causa va a la justicia federal según el artículo 117 de la Constitución Nacional. Estas inmunidades existen para proteger la soberanía entre los estados y garantizar el respeto mutuo en las relaciones internacionales. Listo, terminamos este bloque. Vimos quiénes están alcanzados por la ley penal y quiénes tienen garantías especiales. Legisladores con indemnidad, funcionarios con inmunidad, diplomáticos con protección internacional. Pero siempre recordá, estas excepciones no son privilegios, son garantías para que las instituciones funcionen sin presiones. En el próximo bloque vamos a estudiar cómo se vincula el derecho penal internacional con la ley penal argentina. No te la pierdas. Hasta ahora hablamos de cómo se aplica la ley penal en un país. Pero, ¿qué pasa con los delitos a nivel global? ¿Existen reglas penales internacionales y una especie de justicia penal del mundo? Exacto. Y de eso se trata este bloque. Vamos a hablar del derecho penal internacional, que es un conjunto de normas supranacionales que buscan sancionar los crímenes más graves contra la humanidad. Este derecho no reemplaza al derecho penal interno, pero lo complementa cuando un Estado no quiere o no puede juzgar ciertos delitos. ¿Y cómo empezó todo esto? La historia arranca en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Allí se juzgó a los criminales nazis mediante un tribunal internacional militar gracias al Estatuto de Londres de 1945. Y también hubo un tribunal similar en Tokio. Ambos fueron tribunales especiales creados después de los hechos, lo que generó muchas críticas. ¿Por qué críticas? Porque se violaron dos principios básicos del derecho penal. Primero, nullum crimen nulla pena sine lege previa, que nos dice que no puede haber delito ni pena sin ley previa. Y en segundo lugar, el principio del juez natural, porque toda persona debe ser juzgada por el tribunal competente ya establecido por ley. En estos juicios se aplicaron leyes creadas después de los crímenes y los tribunales fueron ad hoc, es decir, creados especialmente para ese caso. Entonces, ¿cómo se resolvió eso? Bueno, se buscó crear una Corte Penal Internacional permanente. Esto se concretó recién en 1998
con el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. ¿Y qué delitos juzgan esa corte? Según el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional puede juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Por ejemplo, si un líder ordena exterminar a un grupo étnico, eso es genocidio. Si un ejército viola sistemáticamente a mujeres civiles, eso es lesa humanidad. Y si se bombardean hospitales en un conflicto armado, es crimen de guerra. ¿Y cualquier país puede juzgar esos delitos? No siempre. La Corte Penal Internacional solo actúa si el hecho ocurrió después del 1 de julio de 2002, si el Estado donde ocurrió el delito es parte del estatuto o si el Estado acepta voluntariamente la competencia. Y algo muy importante, la Corte solo interviene si el Estado no puede o no quiere juzgar. Eso se llama principio de complementariedad. ¿Y quién puede ser juzgado? Solo personas humanas mayores de 18 años, nunca estados o empresas, y deben ser nacionales de un Estado parte o haber cometido el delito en su territorio. ¿Qué fuentes utiliza la Corte para juzgar? La Corte aplica el Estatuto de Roma, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento. También aplica normas de derecho internacional, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, también principios generales del derecho, si es que no hay normas específicas, e incluso aplica principios como la irretroactividad, la prohibición de la analogía, la cosa juzgada, la responsabilidad penal individual y de superiores jerárquicos. ¿Y qué pasa con las penas? Bueno, el estatuto no fija penas fijas por delito, por lo que la Corte puede imponer penas de 1 a 30 años de prisión o prisión perpetua y también multas o decomisas, por lo que algunos juristas critican esto por violar el principio de certeza. ¿Y Argentina qué postura tiene? Argentina es parte del Estatuto de Roma y acepta la competencia de la Corte. La Ley 26.200 adapta el estatuto al derecho argentino y establece las penas. ¿Y esos crímenes prescriben? No. Uno de los principios centrales del derecho penal internacional es la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Y tampoco se admite la amnistía, los indultos ni la obediencia debida. O sea, si alguien cometió esos delitos hace 40 años, igual puede ser juzgado. Exactamente. Eso se basa en que estos delitos afectan a toda la humanidad, no solo a una nación. En este bloque aprendimos que hay una ley penal más allá de las fronteras y que cuando los estados no hacen justicia, hay mecanismos internacionales que pueden intervenir. Y llegamos al final de este segundo episodio. Antes de despedirnos, hagamos un repaso rápido de lo que aprendimos hoy. Empezamos con el ámbito de validez temporal y vimos que la ley penal rige hacia el futuro, que no se aplica retroactivamente salvo que beneficie al imputado, y que puede haber leyes intermedias o temporarias que deben analizarse con cuidado. Después pasamos al ámbito de validez espacial. Vimos los 4 principios que determinan que la ley se aplica según el lugar o el bien jurídico afectado. 1. Territorialidad. 2. Protección o real. 3. Personalidad activa o pasiva. 4. Justicia universal. Luego, en el ámbito personal de aplicación, entendimos que la igualdad ante la ley penal es la regla. Pero existen excepciones funcionales como la indemnidad parlamentaria, la inmunidad procesal de ciertos funcionarios y las inmunidades diplomáticas para proteger el orden institucional y las relaciones internacionales. Y por último, exploramos el derecho penal internacional, donde aprendimos que existe una Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que juzga crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Antes de que te vayas, te dejamos una tarea muy sencilla. Busca un ejemplo real de un delito y responde estas 3 preguntas. ¿Qué ley penal le correspondería aplicar? Temporal y espacial.
¿Podría aplicarse alguna excepción por la persona que lo cometió? ¿Sería competencia de la justicia local o internacional? Podés compartir tus respuestas en los comentarios o debatirlas en clase si estás usando este podcast como material de estudio. Si te gustó este episodio y querés que sigamos creciendo, dale like, compartilo y seguinos en tu plataforma favorita. Y si querés aprender a fondo, te esperamos en www.aprenderderecho.org. Ahí encontrás cursos premium, resúmenes descargables, audiolibros, videos, ebooks, PowerPoints para tus clases o exposiciones. Y todo esto ha sido hecho para estudiantes de Derecho como vos. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos en este recorrido por la teoría de la ley penal. Aprender Derecho es un proceso y vos estás haciendo un gran trabajo. En el próximo episodio empezamos a meternos en el corazón del delito y vamos a comenzar a ver la teoría del delito, porque nuestro próximo episodio se va a centrar en el análisis de la conducta como punto de partida del delito. Vamos a ver qué es una conducta, cómo se analiza y por qué es el primer paso para hablar de delito. Nos vemos en el próximo episodio y mientras tanto, seguí pensando en derecho, seguí aprendiendo, seguí construyendo tu camino como jurista.